Muchas veces uno cree que la vida es un tema de Exceles, fórmulas, proyecciones, marketing, pero se nos olvida que las empresas al final son solo seres humanos que se reúnen con un propósito en común. Que si la persona tiene dificultades con la mamá se le va a presentar en cuerpo de hombre. Nadie es tan bueno que no tenga algo de malo, ni nadie es tan malo que no tenga algo de bueno. Cierto. Súbete a una bicicleta que solo tiene un pedal. Sí, no avanzas. No avanzas. Hoy vamos a hablar de nuevo sobre las constelaciones familiares, pero en el entorno empresarial. ¿Sí? No se lo imaginan, podemos hacer constelaciones familiares en las empresas, en los equipos, ¿verdad? Bienvenidos a Stellium, líderes corporativos. Muchas veces uno cree que la vida es un tema de Exceles, fórmulas, proyecciones, marketing, pero se nos olvida que las empresas al final son solo seres humanos que se reúnen con un propósito en común. Y eso es otra forma de llamarle a la familia. Bienvenidos a Stellium, a un episodio más en donde tenemos a otra vez una invitada de lujo, Doña Gloria, que ahorita nos va a contar su historia, porque creo que es una historia, bueno, que ni nos imaginamos. Hoy vamos a hablar de nuevo sobre las constelaciones familiares, pero en el entorno empresarial. ¿Sí? No se lo imaginan, podemos hacer constelaciones familiares en las empresas, en los equipos, ¿verdad? Y Doña Gloria tiene amplia experiencia en el tema y pues vamos a explorar bastante cómo, no solo de dónde venimos y nuestra familia, sino cómo nosotros encajamos en una gran familia que son las empresas y bueno, ahí la dinámica es interesantísima. Gracias por escucharnos. Bienvenida, Doña Gloria. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, entonces yo creo que lo primero es, mi estimada Doña Gloria, ¿qué son las constelaciones familiares y de cómo terminaste en esto? Porque terminaste siendo una de las consteladoras más importantes del país, literalmente. Así que cuéntanos un poquito de nuestras escuchas, cómo llegamos acá. Vamos a ver. Yo era docente en la enseñanza del inglés como segundo idioma en México y estaba estudiando para ser terapeuta de niños y adolescentes, siempre con el interés de qué impide que las personas, en ese caso, aprendiéramos inglés o cualquier cosa. A mí era el inglés y eso me llevó a estudiar para terapeuta de niños y adolescentes, y en un juego de roles me tocó a mí representar a un adolescente que quería salir a estudiar fuera del país y el papá, la mamá y la hermana no querían. Entonces, dentro del mismo grupo, alguien era el papá, alguien la mamá, la hermana y la facilitadora, la terapeuta. Me salió una emoción que yo no sabía que tenía, mucho enojo, porque era mi propia historia. Yo quería ir a otro lugar y mi familia no estaba de acuerdo. Entonces, cuando me golpeaba la pierna, el muslo muy fuerte, y yo veía la cara de susto de los compañeros, pero yo no podía dejar de expresar lo que sentía. Para mí esa fue mi primera constelación, sin saber que era una constelación. Al finalizar, una compañera me dice: Gloria, ¿qué te pasó? Digo, es que en mi casa mi mamá es mi papá y mi papá es mi mamá. Y solo dijo una frase, dijo: los roles están invertidos. Y yo sentí como algo se acomodó. Todo hizo clic. Hizo clic. Y me dice: va a haber un taller de constelaciones, deberías ir. Curiosamente. Curiosamente. Coincidentemente.
Y entonces ahí conocí a mi primera maestra, Carola Diduch, y cuando veo los movimientos, entendí todo lo que había estudiado, todo lo que había hecho para ese momento. Todo. Inclusive el ser docente de la enseñanza del inglés. Y yo hablo de mi vida AC y DC, antes de constelaciones, y después y durante y desde constelaciones. Wow. Pero ahora añado antes de Costa Rica Oh. y desde Costa Rica. Wow. Sí, su país abrió sus puertas para mí desde hace casi 20 años, en marzo. Fue la primera vez que vine acá a Costa Rica. Yo vivía en California, conocí a una señora tica, me pidió que si venía a trabajar acá con su familia, y desde entonces. Y mi vida cambió desde el momento en que entro. Cada momento, es que cada momento, si lo vamos viendo, la vida nos va cambiando. Y cuando llego a Costa Rica, mis sobrinos mexicanos me dicen: órale tía, ahora sí eres internacional. Lo que usted quería. Más joven, tal vez. No, exacto, sí, pero no conscientemente, Pamela. Yo solo quería apoyar al ser humano, siempre ayudar. Desde niña, el llamado, la visión, el camino de vida, yo siempre he querido ayudar a otros. Entonces, es más, yo puedo estar muy cansada, pero veo que alguien necesita que se le ayude a cargar algo y se me olvida mi cansancio. Ajá. Entonces, sí, estoy llamada. Sin duda. Y Costa Rica es bendecida de tenerla. Total. Más bien es un regalo, definitivamente. Doña Gloria, yo creo que falta todavía mucho para mostrarle a la gente sobre constelaciones y sus aplicaciones y todo. ¿Cómo es que funciona el método? ¿Cómo es el sistema? Porque claro, siempre me dicen: Ale, ¿qué es una constelación? Y yo tengo que respirar hondo. Yo digo, ¿cómo le explico? ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empiezo? Bueno, para empezar con el nombre, hay 3 motivos por el cual se llama constelaciones familiares. La primera, en alemán se dice de otra manera, configuraciones. Entonces al español lo cambiaron a constelaciones. Okay. Segundo, las constelaciones en el cielo están fijas, no se mueven. Las dinámicas familiares están fijas. Es decir, todos doctores, médicos, o todos alcohólicos, o todos drogadictos, o todos tienen deudas, o la mayoría dentro del sistema familiar. Entonces las dinámicas se repiten. La mamá de una amiga me dice: Gloria, ¿para eso qué haces? Mi amiguita es madre soltera, la hija de mi amiguita es madre soltera, la nieta de mi amiguita ya es madre soltera. Ahí me quedé. Las dinámicas, se habla de dinámicas ocultas porque no las vemos. Afuera las personas podemos decir: uy, qué extraño, todos ahí, ay, no sé, los hombres viven 100 años y las mujeres todas mueren, o viceversa, al revés. Entonces, en esta terapia, bueno, falta otra explicación. Las constelaciones tienen su lugar. La de Leo no puede ocupar la de Cáncer. La Osa Mayor no puede ocupar la de Osa Menor. En el sistema familiar, para que fluya, el papá es el papá, la mamá es la mamá, el hijo mayor, el hijo el que le sigue. Tenemos cada uno de nosotros nuestro lugar dentro de la familia. El detalle empieza cuando hay un desorden, cuando el menor pretende ser el mayor, o cuando la mamá pretende ser el papá y la mamá, o el papá pretende ser la mamá y el papá. Entonces nos descolocamos en nuestros lugares, por eso se le llama constelaciones familiares. ¿Qué es? Es una terapia sistémica familiar donde nos damos cuenta que no soy yo la del problema. Y alguien decía: ay, qué lindo, ahora ya puedo echarle la culpa al linaje. No, para mí no es culparlos, sino entender de dónde vengo. ¿Por qué hablo español? Porque nací de una familia mexicana
que hablan español. ¿Por qué hablo inglés? Porque nací en Estados Unidos y fui a la escuela allá. Claro. Entonces, cuando entiendo las dinámicas, un caso que hace años me llegó, me dice la señora, Gloria, todos en mi familia tenemos deudas, todos, primos, tíos, abuelos, papás, todos. Wow. Y allí me apoyé del árbol genealógico y resulta que no recuerdo si un tatarabuelo, tatarabuela, después, paterno, materno, había practicado abortos. Sí, aquí hay otra cosa, en esta terapia nada es ni bueno ni malo. No. No hay Simplemente es. Entonces, esa persona practicaba abortos. La familia de ellos adquirieron una deuda con la Emocional, vida. por supuesto. Sí, es una deuda kármica. Porque no es la deuda de dinero, no era dinero, era... No hiciera dinero Sí. lo que no podían. Sí, es que el concepto de deuda está muy ligado al dinero. Sí, Entonces, el alma, que el avatar aquí que le decimos es que cómo se pagan las deudas con dinero, pero esto no es, esto es una deuda, pero no es la deuda clásica, pero aún así el recurso va a ser el dinero. Correcto, y es económico. ¿Y qué sucede cuando me doy cuenta de lo que pasó atrás? Otro ejemplo, porque esta persona no volvió a regresar. Porque también el que todos tengamos deudas nos hace sentir curiosamente o parte de un sistema. Claro, Sí. Pertenencia. Yo todavía vivía en California. Llega una señora y me dice, Gloria, no puedo vender mi casa y negocio que pongo, negocio que fracasa. Y mientras ella narraba su situación, no sé si vieron la película El Gladiador, pero en una de las escenas donde los templarios están quemando las chozas y matando gente y robando, yo no sé por qué, pero estoy viendo, era como ver la película aquí en mi cabeza. Wow. ¿Sí? Y me dice, Gloria, tengo información de mi árbol genealógico hasta 1300. Wow. Y un familiar fue templario del rey. Entonces, a través de frases sanadoras, a través de movimientos, le dije, mira, tu familiar creó mucho resentimiento para todos ustedes. Mucho dolor, y es lo que llamamos una maldición. ¿Sí? Literal. Maldecir. Sí. Maldecir. Entonces le pedí que encendiera candelas, velas, que pidiera por el eterno descanso de las personas que ese familiar había lastimado y que les dijera, ya están muertos todos ustedes. Yo de todo eso que pasó allá atrás, yo soy la más pequeña aquí. Un año después regreso y me dice, Doña Gloria, no se acuerda de mí, ¿verdad? Digo, no. Con que la cantidad de personas que ve. Sí, claro. Gracias. Pero además, no sé, un año después es como, me dice, vendí mi casa, tengo negocio, muchas gracias. Wow. Sí. Wow. Es poner orden, es devolver lo que no es nuestro. Y suena extraño, pero funciona. Funciona, de que funciona, y nosotros somos testimonio, Sí, ¿verdad? sí. Viviente de esta terapia, y por eso nos encanta hablar del tema. Nos encanta. Y tenerlo a usted. Cuéntenos, doña Gloria, porque hay que contarle a la gente que usted estuvo a la par del propio Ernst Hellinger. Sí, ¿verdad? gracias. Sí. Y que fue el creador, el que tal vez la terminó como de acuñar, ¿verdad? Sí, fue el que la desarrolló, porque él habla de haber participado en constelaciones con un matrimonio estadounidense, con una señora alemana, y que cuando lo colocan en el lugar de un hijo y lo mueven, dice, qué extraño, qué extraño lo que yo sentí. Ahora, me preguntan, Gloria, ¿cómo es posible? ¿Eso es mágico? ¿O es brujería? ¿O son una secta? Somos todo eso y más. Ajá. Sí somos. Sí somos, sí. ¿A qué me refiero? ¿Qué es la brujería? La blanca es ayudar a otros. La negra es salirme con mi voluntad. Entonces todos practicamos la magia y la brujería. Cuando criticamos a alguien
Cuando le deseamos mal a alguien, ahí estamos practicando la brujería. Así de sencillo. Entonces, además las brujas no eran malas, ¿verdad? O sea, había de todo, pero... Claro, es que sí asusta que alguien sepa cosas. Es un estigma, ¿verdad? Más si te acabo de conocer hace 3 minutos. Exacto. Sí. Y es que esto, bueno, está el postulado biológico, energético de los benditos campos morfológicos que llaman. Claro. Este fue el señor británico Rupert Sheldrake el que se da cuenta que hay campos energéticos que se queda la energía atrapada. Entonces, cuando estamos en un movimiento, captamos a la otra persona y sin necesidad de estar en un movimiento. A todos nos ha pasado. Ay, no sé, la tía María la traigo en la mente, le llamo y me dice, ay, hija, qué bueno que me llamaste. Estaba pensando en ti. Literalmente eso nos pasó de camino a grabar hoy. Papá me decía, ¿por dónde vendrán? Y yo ya le estaba escribiendo. Ya estoy a la vuelta. Y yo, déjale con la mente. Claro. Entonces, pero eso no lo llamamos brujería. No, nunca. Pero eso es lo que pasa acá. ¿Por qué? Porque al estar al servicio de otros, la información está en ese campo. Solo hay que accesarla y hay que darnos cuenta de que la información está. Y es poder verla y ponerla al servicio. Y quiero hablar de la palabra servicio. Todos somos viciosos. Ser vicio. Vicio del ser. Muy bueno. ¿Sí? ¿Cierto? Me parece que sí. Aquí puedo, como dicen acá en Costa Rica, rajar que la primera persona que ve la palabra servicio, vicio del ser. Cuando me doy cuenta de esa palabra, digo, no puedo decir que soy mejor que los viciosos. No, soy igual de viciosa. Les acabo de decir que me duele algo y alguien me pide ayuda y se me olvida mi dolor. Ese es un vicio. Es un vicio. Es un vicio. Claro. Y la palabra vicio es lo contrario de hábito. Un hábito es algo positivo, un vicio es algo negativo. Entonces tengo un hábito de... Aquí las palabras para mí son muy importantes. Por supuesto. La creación. La creación. Y el señor Hellinger no es el creador, es el que las desarrolla, llega a conclusiones muy precisas, a principios que el primero, los órdenes del amor. ¿Qué significa esto? Que quien llega primero tiene preferencia, precedencia sobre los que llegan después. Entonces el hombre, la vida se inicia con el hombre, la mujer la sostiene. Por eso nos necesitamos a los dos. Por eso si me enojo con mi mamá o con mi papá o con los dos, me va a ir mal en la vida. No voy a fluir. Es innegable. Así de sencillo y de difícil de aceptar. De aceptar y de reconocer de que no soy mejor ni que de mi papá o mi mamá. Entonces en esos órdenes del amor, la pertenencia, todos los miembros de la familia tienen derecho a pertenecer, vivos, muertos, conocidos, desconocidos, y pertenecen todo aquel que deja un lugar para que entre otro. Traducción: se muere la esposa de mi papá, que no fue mi caso, se muere la esposa del papá, él se casa con otra mujer y ahí tiene otros hijos. La primera es señora, por supuesto que pertenece, porque si se hubiera quedado en la vida, no pasa lo demás. Entonces, es la pertenencia, el equilibrio en dar y tomar, lo traemos en la sangre. Si alguien me regala algo, yo siento el movimiento de agradecer, de devolver con algo. ¿Sí? Y el orden, la pertenencia, el equilibrio y el cuarto principio para el señor Hellinger, que lo desarrolla después, es respetar el destino de todos dentro de la familia. O sea, ya ese es el mandato más difícil de todos. Claro, porque si hay alguien alcohólico en la familia, yo quiero que esa persona deje de tomar. Y no estoy respetando su destino. Y aquí lo contradictorio
o lo paradójico es que cuando yo respeto el destino de las demás personas, todo fluye. Cierto. Absolutamente. El problema es que queremos cambiarlos. Sí, y eso obedece a otras situaciones, que es muy interesante. Ahora, en las empresas, los mismos principios de pertenencia, de orden y de equilibrio en el dar y tomar se aplican a las empresas. La diferencia es que en la familia todos los miembros pertenecen. Buenos, malos, vivos, muertos, feos, bonitos, todos. Para Sí. las polaridades. Exacto. ¿Sí? Todos. En la empresa, la persona que deja de contribuir no pertenece. Eso explica por qué a muchos nos han despedido, me incluyo, de empresas. Porque ya no comulgo con los principios de la empresa. Dejo de contribuir. Y eso afecta. Entonces, la empresa me tiene que despedir. Sí, y es un acuerdo que yo pienso que también en las familias pasa. Por eso es que en las familias de repente uno sabe de la persona que la desaparecieron de alguna manera, ahora no la vuelven a invitar, no vuelve a haber conexión. Hay como ese despido, pero en la familia, o sea, según los órdenes del amor, eso no puede pasar, porque ahí es donde se crea el caos, ¿verdad? Y el desorden. En la empresa está bien. Sí, claro. Y se necesita. Se necesita, por supuesto. Porque el que no contribuye deja de pertenecer. Me contratan para que, no sé, produzca 20 bolígrafos al día y produzco uno. Gloria, no te puedes quedar. Y no lo vemos y decimos, es que injustamente me despidieron. No, ¿qué fue lo que no hiciste? ¿O qué hiciste de más? ¿Sí? Entonces, eso en cuanto a la pertenencia. La jerarquía que tiene que ver con el orden. En las empresas hay dos jerarquías, la de antigüedad y la de conocimiento. Conozco muchas personas que tienen 20 años haciendo lo mismo. Sí, correcto. Y no han evolucionado nada. Sí, pero lo interesante es que llega alguien nuevo y no va a poder implementar sus ideas si no respeta la jerarquía de antigüedad de los anteriores. Eso es como la chavala o el chavalo joven de 19 años. Recién graduado. Tengo mucha información, encontré un PDF buenísimo, quiero implementarlo y se topa con pared de una vez, con una resistencia. Claro. Eso es porque justamente quiere como irrespetar el orden de los que ya estaban. Correcto. Entonces cuando llega un directivo nueva, es respetar y preguntar cómo se hacen las cosas aquí. Y poco a poco ir viendo cómo puedo ir colaborando para que mis ideas también sean aceptadas. Y eso es cuestión de tiempo y de respeto, mucho respeto. Y el equilibrio en dar y tomar es, me pagan por producir los 20 bolígrafos, produzco 20 bolígrafos. A lo mejor produzco 21, pero no 40, porque entonces me pagan de menos para lo que yo produzco. Sí, me estoy excediendo. Sí, tanto en exceder como en positivo como en negativo. Y me imagino que también tenemos que respetar el quinto principio que nos dijiste, porque también puede ser que la empresa no tenga ningún interés en acoplarse a mis ideas. Definitivamente. Entonces técnicamente estoy en un lugar al que no pertenezco. Claro. Ahora, lo no resuelto dentro del sistema familiar lo voy yo a reproducir N cantidad de veces hasta que lo veo. Es decir, no tuve desacuerdos con mi papá, con mi mamá. Adivinen qué, voy a tener desacuerdos con los jefes, con las figuras de autoridad, porque no aprendí a respetar a mis padres. ¿Cómo hablemos de los roles en las empresas? Entrando ya al tema que nos tiene hoy aquí, gracias por toda esa explicación, porque creo que está clarísimo, ¿verdad? Para los que no saben qué es una constelación familiar, que tradicionalmente es más en la familia, ¿quién sería el papá y quién es la mamá? Porque, digamos, en una ¿verdad? La constelación necesita papá y mamá, porque así se crea la vida. Correcto. Pero en una empresa, solo tengo un jefe. Obviamente para arriba hay más. ¿Quién es la figura? Si yo tengo un jefe
hombre, yo digo, bueno, asumiría que ese es mi papá, la figura de mi papá. No necesariamente. No, porque si la persona tiene dificultades con la mamá se le va a presentar en cuerpo de hombre. Estoy aquí recibiendo yo un montón de información porque tengo ciertos temitas ahorita en mi propio trabajo, así que gracias, tomo nota. No, es que no importa el género de la persona. Se me olvida que tengo no buena relación con mi mamá o mi papá. Entonces, lo no resuelto lo voy a vivir afuera de... Es impresionante. Y no importa la edad, no importa el género, no importa la experiencia, la raza, nada. Es lo no resuelto lo que voy a... alguien llegó a una sesión, Gloria, tengo muchos problemas con mi jefe. ¿Cómo es tu relación con tu mamá? Ay, no quiero hablar de mi mamá, vine a hablar de mi jefe. Discúlpame, pero vamos. Es que tu mamá es... Como dice Ale, por dicha, mamá solo hay una. Sí. Para nosotros. Para nosotros. Porque ya los bebés nuevos, algunos tienen dos mamás biológicas. Eso es trágico. Es otro tema. La que pone el óvulo y la que hace la representación física de donde crece el bebé. Ajá. Sí, papá solo hay uno, eso sí, solo hay un esperma. Cierto, no había pensado en eso. Sí, qué fuerte. Sí, muy fuerte, pero eso ya es otro tema. Otro podcast. Bueno, no sé, pero son otras realidades. Con una madre es más que suficiente, con un padre, sí. Sí, es apropiado. Ok, entonces no es que en el mundo corporativo yo voy a tener mamá y papá al mismo tiempo. Lo interesante es que la persona, ese jefe, puede ser mi mamá en determinadas situaciones y mi papá en otras. Es que somos tan creativos los seres humanos, tan necesitados de ver, no afuera, sino a través de lo que pasa afuera, yo poderme ver. Esa es la diferencia. Entonces, lo no resuelto con mi sistema familiar, y si ya resolví con mi papá y mi mamá y no he resuelto con mis hermanos, ahí también los colegas, ¿verdad? Los colegas. Y los hijos son los que le reportan a uno. Correcto. Entonces es muy, muy interesante porque de la familia no nos escapamos. Y cuando tratamos de escaparnos, aparecen en la empresa o aparecen. Sí, pero si no pasa lo que le pasó a Michael Jackson. Se aísla. Sí. Al final, ni blanco ni negro, no ni mujer ni hombre, sin nariz. ¿Por qué? Porque nos negamos a decir, estas son mis raíces. A él le decían la nariz, Naus le decía a su papá. ¿Qué hizo? Destruirse la nariz. La destruyó, sí. Sí, uno ve las fotos del pequeño. Sí. Y lo que terminó siendo y es otra cosa. Es otra cosa, correcto. Entonces, cuando nos enojamos tanto con la familia, nos estamos enojando con la vida y nos estamos alejando de la vida. Y para ponerlo más complicado, no necesariamente todo es con los papás, ¿verdad? Puede ser que también uno de alguna manera esté resolviendo algo más arriba, como la que estaba viendo hasta 1300, ¿verdad? Y puede ser que entonces hay algo que a uno le moleste y cuando uno lo va a trabajar, usted que es un abuelo o un bisabuelo o la bisabuela, ¿verdad? Ni siquiera son solo los papás, ¿verdad? Claro, porque es que lo no resuelto atrás es lo que viene recreándose, viene reproduciéndose, viene pidiendo que sea visto, que sea integrado, que sea respetado, que sea honrado. Eso es. Y me provoca preguntarle a doña Gloria, ¿qué pasa en estas empresas donde no importa el nivel de amor, entrega, pasión? Todos los empleados se van por la puerta pequeña, se van desde desprestigiados, se van como el malo de la película. ¿Qué puede estar pasando en ese sistema? Ahí habría que ver qué hay en esas familias y a quién están recreando, porque lo no resuelto de atrás, alguien posterior lo va a vivir. Siempre.
Y no es una condena, es una realidad, porque no solo heredamos los rasgos físicos, el idioma, el nivel socioeconómico, educativo, cultural, no, heredamos también los traumas, las heridas, lo no resuelto. En México, un joven me pregunta, a ver, Gloria, dime, ¿por qué mi abuelo tuvo 100 hijos? Y otra señora, ¿por qué mi abuelo tuvo 120? Para mí es muy sencillo. Si me quedo aquí no encuentro respuestas. Pero, ¿qué hizo tu bisabuelo? Participó en una revolución mexicana. El bisabuelo mata gente. Uno de sus hijos se dedica a reponer esas personas. Aquí, por eso insisto, en esta terapia no hay don Juanes, no hay picaflores, no hay hombres irresponsables, no, todos estamos al servicio de la vida, desde lo bello y lo no tan bello. Y cuando yo entiendo que mi abuelo, que no fue mi caso, tuvo 100 hijos, quiere decir que yo tengo 99 tíos y tías, y yo abro mi corazón a todas esas personas y a todos mis primos, hermanos, mi vida va a fluir de otra manera, porque dejo de juzgar a ese hombre. Claro. Aquí las cosas, en esta terapia, es descubrir que las cosas nunca son lo que parecen. Lo que parecen y lo que uno quiere. De hecho, una de tus frases más emblemáticas, que al menos a mí me impactó, era la de que el bueno no es tan bueno y el malo es tan malo. Correcto. Y eso se lo aprendí a un jefe que tuve, Ricardo Contreras. Él me decía, Gloria, nadie es tan bueno que no tenga algo de malo, ni nadie es tan malo que no tenga algo de bueno. Es muy cierto. Además, cuando una amiga me invita al cine y le digo, no tengo ganas, me dice, ay, qué mala. Y rápido yo le digo, soy mala porque no hago lo que tú quieres que yo haga. Ay, qué mala. Esa es la maldad. Ale, Pamela, Gaby, esa es la maldad. Tú no haces lo que yo quiero, entonces tú eres mala. Tú eres malo. O yo soy mala porque no caigo en tus provocaciones. Entonces esa maldad es muy relativa. Por eso ni los malos son tan malos, ni los buenos son tan buenos. Todo es cuestión de necesidades, de preferencias, de lo que yo quiero. Sí, de ponerse uno primero respecto a los demás. Correcto. A veces es necesario. Sí, total. Creo que más bien nos enseñan y nos condicionan tanto a ¿verdad? Darnos, que más bien de repente uno está a estas edades, no, ahora más bien como me pongo de primera y pongo límites y soy... Y más bien dejo de people please, ¿verdad? Sí, de agradar a otros. Claro. Doña Gloria, tengo una pregunta antes de entrar al tema de empresas, porque obviamente... Ahí vamos llegando, nunca llegamos directo. Ali y yo hicimos un podcast, un episodio que se llama El Plan del Alma. Me imagino que has escuchado el libro de Robert Weiss, se me olvidó. Sí, Brian Weiss, estoy confundiendo autores. Sí. ¿Verdad? Que habla de muchas vidas, muchos maestros, y siempre como que a mí me gusta entender cómo alguna consteladora ve o entiende un poco si cree en el tema del alma y el plan del alma. Ay, por supuesto. ¿Verdad? Claro. Porque él hablaba, ¿verdad? A través de lo que él empezó a la paciente empezó a canalizar, de cómo todo el tiempo estamos siempre encarnando, ¿verdad? En roles diferentes y jugando ese papel para evolucionar. Y que por ende buscamos los árboles genealógicos, ¿verdad? Y los ancestros que nos van a dar justo esa configuración que yo necesito trabajar. Correcto. ¿Verdad? Yo creo que, como dice Ale, quitémosle la fantasía de, uy, yo me voluntarié, ¿verdad? Que se ve mucho en redes, yo me voluntarié para sanar a todo mi linaje y les encanta, ¿verdad? Muy sensacionalista. Y a mí me da mucha cólera cuando lo veo, porque yo digo, o sea, esto lo están poniendo desde el rol de salvadores. Cuando yo en realidad más bien lo interpreto como, no, o sea, ¿cuál fue mi linaje? ¿Cuál es el linaje que me servía para yo como alma evolucionar? Y por eso a veces ahí encarna uno unos linajes que uno dice, híjole.
Bueno, es una filosofía tibetana donde dice que nacemos, donde decidimos nacer para vivir esas experiencias que solo esa familia nos puede dar. Cuando yo lo leí dije, sí, claro, Me encanta. sí, claro. ¿Qué es eso no vine yo a salvar a nadie? A duras penas me salvo yo tomando 1 litro de agua diario y no lo cumplo a veces. Y tratando de no criticar Y a todo el veces mundo. no se puede. Sí, correcto. Pero es que es muy interesante. La salvación es individual. Sí, nos necesitamos unos a otros para ayudarnos. Eso es innegable. Lo he corroborado. Yo necesito ir donde el chino para comprar leche. Ese es mi ejemplo más sencillo. Nos necesitamos. Por supuesto. ¿Sí? Voy a la tienda de la esquina a comprar lo que necesito. Quien dice no necesito a nadie le va a crecer la nariz. Y lo que está diciendo es no necesito a mi familia. Y eso es falso también. ¿Por qué? Porque venimos de un papá y una mamá y tenemos hermanos, la mayoría, y todos vamos a tener abuelos. Aunque supe de un caso de una familia donde ellos tuvieron a un hijo y una hija, esos hijos tuvieron hijos. No. Sí, hay casos de casos. Y aquí es, wow, qué maravilla, cómo solucionamos nuestras soledades. Entonces, Así es. esos hijos, el suegro y el papá y el abuelo son los mismos. Ahí se rompe, ya no hay los 4 abuelos, ¿no? Porque son los mismos. Y entonces uno es el suegro del otro y la suegra del otro, pero es la mamá y el papá. Y es muy interesante. Sí, ya ahí los roles, ya todo se unió. Todo se unió, correcto. Hay una unificación. Llegaron a la unidad ya. Llegaron a una unidad muy interesante que ¿quién soy yo para juzgar? Nadie. Nadie. ¿Cómo si yo escojo nacer, que creo que es la creencia claramente de los 3 que estamos aquí no estamos diciendo que es una verdad absoluta, ¿verdad? Nada más lo que creemos. Y si lo decimos pueden no creerlo. Exacto, Entonces, exactamente. es mi verdad. Es mi verdad y en la que ¿verdad? Nos hemos basado mucho en nuestra evolución. Si yo escojo nacer en un linaje que me va a ayudar a evolucionar, probablemente no es coincidencia la empresa en la que trabajo. No, para nada. ¿Verdad? Para nada. Porque todo me va a ayudar a resolver lo que no he resuelto o lo que mi familia no ha resuelto. Sigue estando relacionado al sistema familiar. Siempre. Okay. Siempre. Ok. Y digamos, problemas clásicos de una empresa. Empleados que no se quedan, los famosos, es que ahora nadie se quiere poner la camiseta, la rotación muy alta. Ya tenemos este CEO que está frustrado, que no le sirve, entonces, ¿qué puede estar pasando? Ahí pensé, tal vez el jefe, el dueño de esa empresa, su papá no se quedó con ellos, o el abuelo no se quedó con el papá, o el bisabuelo. Y entonces va a traer personas que no se pueden quedar. Sí. Claro. Así de sencillo es todo. Sí. Por eso yo creo que todo el mundo tiene que hacer constelaciones, pero no sé usted qué piensa con eso, doña Gloria. Yo digo, yo desearía que casi que los chiquitos, ¿verdad? Yo pienso en mi hijo Max y yo digo, ese chiquito tiene que ir a constelaciones ahora como a los 8 años, ya, para ver qué hemos hecho nosotros como papás que necesita trabajar. Porque claramente eso le puede ayudar en su vida desde muy temprana edad. Bueno, una frase que fue de las primeras que escuché, que me la apropié de papá, mamá, lo que hay entre ustedes, lo dejo con ustedes. Lo dejo con ustedes. Sí. Uy, me encanta. Sí. Me encanta. Sí. Entonces, claro, para mí no hay edad. De hecho, llega una niña de 3 años y yo ya te conocí antes de que te concibieran, durante la concepción, y ahora ya. O sea, no había planes de tener hijos. La pareja tienen hijos, la tienen a ella y fueron a constelar cuando estaban esperando a la bebé y ya después me llevan a conocerla.
y ya me llevaron, ya llegaron a que yo conociera a la hermanita de esta niña. Entonces, para mí no hay edad para constelar. Ay, yo tengo muchas preguntas, Ale. No, usted divierta, sí. Es como que el podcast fuera suyo. Es suyo. Sé que teníamos un guión, pero es que doña Gloria no está. El guión de la vida. ¿Qué pasa con las personas que no pueden tener hijos? Con las mujeres que no pueden tener hijos o parejas. Habría que ver qué hay detrás. Puede ser un miedo de los dos. De hecho, en México, esto fue una sesión telefónica. Me llama y me dice, Gloria, ya llevo no sé cuántos años de tratamiento y no puedo quedar embarazada. Digo, ¿tienen sobrinos, pequeños bebés? Dice, sí. Digo, bueno, pídanles a sus hermanos, a sus primos, que les presten a los bebés y convivan. Ok. ¿Sí? Y ya vean si realmente quieren o no. Me hicieron caso. A los meses, Gloria, ya estamos embarazados. A los meses, Gloria, ya nació nuestro hijo. Digo, bueno, pues díganle que llegó después de 800. Verídico. ¿Por qué de 800? Por todos los tratamientos. Por todos los que no se logran cuando hay tratamientos. Claro. Sí, entonces ahí entran todos los hijos no reconocidos. Correcto. Aunque fuera solo por tema de tratamiento in vitro. Correcto. No solo, por tratamiento. Por in vitro. Por tratamiento. Sí, o sea, esa mamá tiene muchos hijos. Correcto. Esos papás tienen muchos hijos. Sí. Sí, y ese tema lo conozco, pero no lo había pensado desde el punto de vista de la fertilización o estos tratamientos en donde son, ¿verdad?, en masa Las pérdidas. Las pérdidas. Sí. Qué fuerte. Y qué fuerte para esa niña, ¿verdad? Por algo, su alma pidió nacer de esa manera y vivir esa experiencia. Interesante. ¿Sí? Entonces, cuando reconocemos lo que hay, que no es ni bueno ni malo, sino así fue. Porque todo es perfecto. Es perfecto Exacto. porque así tenía que ser. Correcto. Para mi camino de vida, todo cambia. Todo. Cuando le digo sí a lo que fue y sí a lo que está haciendo. Y estoy en paz y en armonía con mis padres. Gloria, en el caso de, vamos a ver, el hijo o hija que siente que su familia por lado paterna o materna no le hace bien y decide alejarse. ¿Cómo se maneja para que ella dice, yo no me quiero pelear con la vida, pero es que ir con estos personajes me drena, me cansa, me agota? ¿Cómo se puede hacer una exclusión amorosa? si es que se puede. Una separación amorosa. Sí, es una separación amorosa. Mi imagen es, súbete a una bicicleta que solo tiene un pedal. Sí, no avanzas. No avanzas. A menos de que sea la de los ciclistas que metes el pie, pero aún así es como... Sí, ¿no? A media marcha. A media marcha. De hecho, hace tiempo llegó una joven que sintió morirse y como sintió que se moría, buscó a su papá que tenía 14 años de no hablarle. No tenía nada. Físicamente no tenía nada. Emocionalmente sí. Necesitaba reconciliarse con su papá. Artista. A ella fue lo que le pedí, que me dibujara una bicicleta con un pedal. Wow, muy bien. Para gráficamente explicar lo que está pasando. Claro. ¿Y qué pasó con ella después? ¿No sabe? No, sí, claro. Se reconcilió con el papá, fue a vivir con el papá y la compañera del papá. Está ya ordenada. Floreció. ¿Sí? Entonces, no es cierto que no necesitamos. Ahora, es muy importante algo, Ale, Pamela, ustedes que nos escuchen, es muy importante reconocer que la que cambia soy yo. Ajá. Sí. Ajá. Óiganlo. Sí. Óiganlo, yo cambio. Y al cambiar yo, hay un cambio. Al haber un cambio en mí, tal vez haya cambio afuera, pero al haber un cambio en mí, como esta joven que se recupera y busca a su papá,
todos florecieron, es impresionante. Yo esta semana les cuento, de hecho ayer iba a hacer una sesión de constelaciones en la tarde porque sucedió algo en mi trabajo con una figura de autoridad que para mí hace trigger aparentemente con algo, papá o mamá, ya veremos, creo saber por dónde, pero de verdad o sea, físicamente lo siento y ya yo entiendo que es como que yo me convierto en la niña y yo actúo desde la niña, dejo de ser la adulta consciente y soy la niña y no puedo manejar esa situación, me cuesta demasiado. Y es con esa persona. Entonces yo dije, ok, no, yo no voy a hacer que esa persona cambie, olvídelo. O sea, aquí soy yo tengo que ir a entender qué es lo que me está, ¿verdad? Haciendo saltar esto, por qué me pongo en esa posición y yo necesito resolverlo porque a él no le importa, a él no le afecta, ¿verdad? La que me afecta seriamente es a mí, ¿verdad? Físicamente, emocionalmente, energéticamente. Y de verdad, bueno, ayer no se pudo por muchas razones, pero estoy clara que yo voy a hago ese movimiento, lo que sea que haya que resolver, y esa relación se va a transformar, ¿verdad? Hazme así. ¡Ay! Me golpeaste. Me golpeaste. Y dice Pamela, no, Gloria, no te golpeé. Sí, apenas te... Sí, no, pero yo lo viví como un golpe. Entonces, ¿qué pasó? Despertaste algo no resuelto en mi infancia. Eso es lo que pasa. Por eso no es, hey, deja de hablarme duro, o no me golpees, o no me mires como me estás viendo, o no me digas tales palabras. No, ya fui a terapia, hazle otra vez. Ay, duele todavía. Gloria, voy a terapia contigo. Me pongo en el espejo, verídico, pero sigo trabajándolo. Sí, no se quita inmediatamente, pero ya cambia bastante la reacción. La intensidad. Cuando me doy cuenta que el problema y la solución está en mí. Te la toma de responsabilidad. Correcto. Absoluta. Que eso es el adulto. El bebé no puede responsabilizarse por sí mismo. Ni siquiera sabe el concepto. O sea, No. Y de verdad, yo tuve que pasar por un par de días en que dejé que pasara toda la emoción, que saliera todo lo que tenía que salir, porque en el momento no iba a poder tampoco ni siquiera ir a la terapia, ¿verdad? O sea, estaba muy afectada energéticamente por el proceso. Así que uno dice, o sea, se me vino el mundo encima, ¿verdad? Me está atacando. Y probablemente todos los de afuera pensaban, esta está loca, o sea, ¿qué está viendo? No fue así, pero mi niña lo vio así. Sí, claro, lo no resuelto, que para eso estamos también, para tocar los botones unos de otros, para poder decir, uy, necesito seguir trabajando en eso. De hecho, bueno, y volviendo al tema de constelaciones organizacionales, ¿verdad? Esto es en el entorno trabajo, pero esa persona me está reflejando algo de mi entorno familiar que no he resuelto. Correcto. ¿Y qué significa para mí resolver? Significa que aquello que me lastimaba ya no me lastima. Que aquello que me hacía retorcijones y demás, ya no. No, porque ya lo procesé, viví las emociones que aprendí a reprimir. Que ahí están, ¿verdad? Sí, claro, no se van. Es cuando nos enfermamos. Yo siempre he dicho que si usted ya puede hacer memes o chistes de la experiencia, ya, claro. Ya llegó a la verdadera sanación. Esa es. Qué buena analogía. Sí, claro, ya no es reírme de mí misma, sino poder verme de otra manera. De la situación. Sí. Ya ver la situación y no sentirla. Correcto, les comparto. Mi padre ya había muerto, voy a visitar a mi mamá y me dice, hija, estás más gorda. Y yo, no, mamá, ya adelgacé, estás más gorda. Que no, mamá, que estás más gorda. Y yo me dije, Gloria, ya, silencio, ya no contradigas. Voy a visitar a una amiga y estaba la mamá de esta amiga y me dice, señora gorda, ¿cómo está? Le digo, gorda. Después, con los años, me di cuenta que no me dijo señora gorda, me dijo señora Gloria, pero yo escuché gorda porque yo necesitaba escuchar eso. Sí, claro. Sí, y cuando regreso a visitar a mi madre y me dice, hija, ¿estás más gorda? Sí, mamá, estoy más gorda, sí. 3 días después, hija, ya estás adelgazando.
Era nada más El conflicto, la confrontación. Ajá, el ir en contra de ella. Sí, sí. ¿Y eso quiere decir que no podemos ir en contra de los papás? Correcto. Bueno, y entonces, ¿cómo se relaciona? Bueno, sí, es que una cosa es estar en contra y otra cosa es poner límites. No, es que... Tampoco. No. Ok, necesito ayuda para entender. ¿Cómo funciona eso? Exacto. Por ejemplo, hija, peínate. Sí, mamá. Y voy y me peino, porque además tienes razón. Cada vez que me veo, en los YouTubes que grabo, el pelo así, y yo, mamá, hija, ¿no te has peinado? No, mamá, no me he peinado, ya voy. Ciertamente. Mamá, perdón, pero ya no lo hice. Entonces, mis primeros videos, invariablemente, yo, hija, peínate, sí, mamá, ya voy. Obvio que no lo hacía, pero era reconocer que sí. Y me guardo silencio. Uh-huh. Y veo en dónde sí tiene razón, en dónde no, y no trato de convencerla. Ok. Claro, No es convencerla, es... No, ni trato de que me entienda a mí. No puede entenderme. ¿Por qué? Querida, simplemente por la diferencia en edad. Y yo también siento que puede ser que uno como hijo le refleja a los papás cosas que duelen. Sí, claro. ¿Verdad? Claro. No resueltas. Lo no resuelto. O ella se parece mucho al papá y ella está peleada con el papá de ese hijo. O le recuerda a ella en situaciones que no ha trabajado. O que hubiera querido. Correcto. O la relación de ellas es de dos toros golpeándose, pero que adivina que ella con su mamá también. Tenía razón. Entonces lo no resuelto es lo que vamos a recrear, a repetir, a volver a hacer. Y para mí, cuando llegan a la sesión, les digo, no está tu mamá, la que tiene que resolverlo sos vos, eres tú. O está la mamá, no está tu hijo. ¿Qué edad tiene tu hijo? Disculpa, 5 años. La señora de 70. No tiene 50, señora, por Dios. Dedíquese a su propia vida. Tiene 50, pero parece totalmente. Sí. Y muchos de los comportamientos de los hijos son propiciados por los padres también. Claro. Es ahí una, una mezcolanza muy interesante que cuando me doy cuenta que digo yo, mi alma me pide crecer, estar de otra manera, necesito ayuda para hacerlo, porque el sistema familiar no va a querer que yo cambie. No, al contrario. Correcto. Y a las empresas tampoco les conviene. El hijo mayor, el menor que se siente mayor de todos, va a ser un excelente director. ¿Sí? ¿Por qué? Ok, y eso ya está como bastante estudiado, ¿verdad? Que el hijo mayor, usualmente, ¿verdad? Se dice, son los que terminan siendo CEOs, les va súper bien en las empresas, No necesariamente. No necesariamente, pero hay bastante... Sí, estudios y demás. O sea, sí se ve. Sí, ¿verdad? claro, se ve. Sí. ¿Y por qué? Bueno, porque las cargas que se les aplican a ellos son diferentes. Es el mayor. Con él, con esa persona, con ese hijo, esa hija, están experimentando ser padres por primera vez. Se absorbe todo. Uno absorbe muchísimo, ¿verdad? Todo. Por eso cuando llegan las mujeres embarazadas conmigo, les digo, mira, dile a tu bebé, hija, voy a matar a tu papá. Vivo o muerto sigue siendo tu papá. Y lo que hay entre nosotros dos es de nosotros dos. Correcto. ¿Sí? Entonces ya los estamos ayudando a separarse de que no me tiene que amar solo a mí, sino que también puede amar a su padre. Y no, también es necesario porque a los dos los necesitamos como hijos. Entonces la carga es diferente, las expectativas, y si hubo un papá ausente, más esos CEOs, esos directivos, van a ocupar el lugar de padre y se van a sentir mejores papás que el papá. Y para las empresas les conviene eso. Entonces es una
Es interesante, es como querer que todos dejemos de ser alcohólicos, pero ¿cuántas empresas alcohólicas hay? Las cerveceras que conozco por fuera, no he entrado. ¿Y por qué aclaro? Porque no he sentido el impulso de ir a ver cómo es el proceso de hacer la cerveza. Pero sí conocí una en México, sí, artesanal. Es muy interesante el proceso, pero a lo que voy son emporios, son empresas grandísimas, fuertísimas, que sostienen a muchas familias. Entonces no nos conviene como sociedad que dejemos de tomar alcohol. Y en constelaciones familiares estamos diciendo, bueno, reconcíliate con tu papá y tu mamá, y eso va a llevarte a relacionarte con la vida de otra manera. Eso es innegable. Sin embargo, es una persona versus millones. Por eso la salvación es individual, por eso el crecimiento es individual, por eso los iguales a nivel del alma nos atraemos antes de constelaciones familiares, para repetir las dinámicas familiares de dolores, de traumas, de reclamos, de abandonos, de rechazo, de injusticia, de traición. Y cuando decimos, espérame, tiene que haber algo más, es cuando pedimos ayuda, y aquí estamos llamándonos los iguales a nivel del alma para aprender a estar de otra manera en la vida, en un amor que enaltece, que perdona, que nos ayuda a crecer y que hace que no podamos ya criticar a los demás. Sí, que se vuelva ya nada en el ser lo sostiene. Sí, donde se pelean en tales lugares. Mis bendiciones para esos lugares. Es de ellos. Es lo que tienen que vivir. De Gloria, entonces eso me lleva a conectar con otros principios de que si yo trato de interferir en el proceso de salvación de alguien más, probablemente la vida me va a bloquear. Correcto. O sea, es muy normal que ahí se me cae el dinero, o no facturo suficiente, o los clientes no me llegan, porque al final estoy diciendo, y es muy humano, siento yo, que es que yo quiero facturar un montón para cambiarle el carro a mi mamá, para construirle la casa, para esto, para lo otro, para que ella viva tranquila, para que no se tenga que preocupar por la pensión. Porque yo soy mejor que mi papá. Porque yo soy mejor que mi papá, y como él no lo dio o no se quedó a su lado, entonces yo tengo que es más. Correcto. Y no va a funcionar de esa manera. Y entonces todas estas personas que tal vez tienen muy buenas intenciones, ¿cómo podrían servirle a la familia? O sea, ayudarla o apoyarla, pero sin que se anule este principio de que la salvación es individual. Claro. ¿Cómo se le puede hacer? Bueno, es ver cómo, a lo mejor veo cómo, según yo, los demás se están ahogando y yo no estoy ahogándome, y respeto el destino de ellos y les digo, a mí me ha funcionado esto, pero no cuando sea tu tiempo. Y no todos estamos listos para dejar de sentirnos ni los poderosos, ni los prepotentes, ni los salvadores, o las víctimas. Las víctimas. La víctima sí que es uno de los más porque claro, difíciles. también puede decir, lo he escuchado montones, Dios, yo soy una buena hija, soy ¿por qué me está pasando todo esto? Porque te estás metiendo en lo que no deberías. Correcto. Dijo Dios. No yo. No. Aclaro. Te pusiste de sapo y eso es lo que te pasa. Definitivamente vamos a poder estar de otra manera cuando algo nos impulsa, como esta joven que sintió que se moría y eso la impulsó a buscar ayuda, y la mamá ya había llegado conmigo y la llevó conmigo también. Entonces necesitamos situaciones extremas muchas veces para un cambio, a veces no. Está comprobado, el acero más fuerte es el que vivió temperaturas muy altas. Es decir, hasta que no pasamos por muchas situaciones y dejamos de quejarnos y le decimos sí a lo que pasa, va a haber un cambio. Ahora, ¿qué hubo en ella que atrajo a un hombre que se va a suicidar? Tal vez si estudia ella su árbol genealógico,
En todas las familias hay suicidios, hay asesinatos, hay asesinos, hay asesinados, hay prostitución, todo. Violadores. Hay hijos regalados. Todo. Todo. Entonces, lo que pasó atrás repercute en lo que está pasando ahora. Cómo lo vivo yo es lo que va a marcar la diferencia. Viendo el árbol genealógico con mi papá, algo captó él en mi mirada. Me dice, hija, muchas mujeres en mi familia se quedaron solas. Eso es lo bonito. ¿Sí? En lo otro, suicidios, muertes trágicas de los hijos, ya sucedió antes. Entonces, una frase sanadora que yo rescato es voltear atrás y decir, no sé a quién le pasó lo que yo estoy viviendo en este momento, por algún motivo lo estoy viviendo yo. Por favor, dame tus fuerzas para seguir adelante. Y para mí es otra manera de invocar a ese Dios que está en mi familia, que está en mi sangre. Esa es la diferencia. De adolescente, a propósito de la pregunta inicial, yo pensaba ser religiosa. ¿Sí? Entonces era como, uy, ¿cómo puedo estar para los demás sin necesidad de ese camino? Vengo de familia de religiosos. Entonces, cuando lo veo, digo, claro. Es parte de la pertenencia. Es parte de la pertenencia. Correcto. Pero qué bonito encontrar la forma de pertenecer sin necesariamente exactamente el mismo camino, que tal vez no era el que usted buscaba. No, definitivamente no, porque hay varias situaciones ahí en las congregaciones y bueno, yo tenía que aprender de otra manera, ¿no? Y el mundo necesitaba que usted les enseñara de otra manera, estoy segura. Parece ser que sí. Aquí estoy. Doña Gloria, cuéntenos de empresas. Cuéntenos así un caso que usted diga, bueno, mira, yo sé que no nos va a poder decir nombres ni nada, pero la situación. Es que las empresas privadas son las que pueden accesar a ese tipo de terapias. ¿Por qué? Porque hay un dueño, un fundador. En cambio, empresas gubernamentales, instituciones educativas, religiosas, no se puede. Está demasiado revuelto ya. Demasiado grande. Demasiado grande, demasiados intereses. Las fundaciones, las organizaciones no gubernamentales, no sin fines de lucro, cualquier cosa que no sea privado, no puede. Yo puedo trabajar lo mío, que yo trabajo ahí, en alguna rama gubernamental. Trabajo lo mío. Y lo más probable es que diga, muchas gracias, ya entendí, ya me voy a hacer otra cosa. ¿Sí? Claro. Entonces, ya sabiendo eso, no vamos a cambiar a ninguna institución gubernamental. Aunque quisiéramos. No. Es difícil. No. Y esas instituciones van a atraer personas como ellas. ¿Sí? Hace años conocí a un joven que arreglaba, no sé si electricidad, algo. Y cuando el edificio de la INAMU estaba en Curridabat, pero uno gigante. Y dice Gloria, entrar allí era sentir cómo con las miradas recibir cuchillos. El enojo de las mujeres. Claro. Estaba ahí concentrada la energía. Correcto. Y creo que ese edificio no lo han podido ni alquilar ni vender. No. Mega limpia, energética. Sí. Entonces, ¿a qué voy con eso? Esa asociación, estoy hablando de ella, pero igual puedo hablar por los que pretenden salvar a los, a los bosques y no pueden. Las ONG. Sí, porque yo lo que había leído es ese mismo postulado de que es una causa muy noble,
pero ¿Desde dónde operan? estoy interfiriendo en muchos de esos procesos. Sí, o los mares. Que lo diga. Es que bueno, yo también tengo un problema con las donaciones, porque para mí la moneda de intercambio de la donación casi siempre es la lástima. Y es una compra que no es muy atractiva de hacer. Se lo dije. No está balanceada energéticamente. Sí, yo lamentablemente una señora que pide dinero me sacó de quicio en una tienda de conveniencia. Me dijo, señora, yo le decía, señora, cuando usted tenga otra cosa que no sea lástima, véndame. Pero no le voy a dar dinero a cambio de su lástima. Obviamente procedió a darme mis bendiciones, pero de otra manera. Las organizaciones estas tienen ese problema y yo lo veo. Hay una famosa organización que todo el mundo conoce, que es de salvar perritos, que tiene 1800 aguates y yo las veo en crisis todos los meses. Y ese es el problema, que desde el punto de vista energético de, ay, dóneme, es, ay, pobrecito yo no puedo. Pero a mí se me han ocurrido como mínimo unos 30 planes de acción para monetizar esa organización y que todos los perritos estén súper bien. Sí, pero, es que el pero no intercambio quieren. tiene que ser balanceado, No es un intercambio energético. Entonces, casi todas las ONGs, algunas son muy exitosas, pero estoy seguro que las exitosas hicieron ese cambio. En vez de decir, ay, pobrecitos nosotros, sino sembraron otro tipo de cultura para adquirir los recursos y eso modifica la empresa radicalmente. ¿Cómo llega una empresa a contactarle a usted? ¿Es porque la persona fue a constelación con usted y tal vez es un alto directivo y dice, tal vez esta señora no salga? ¿Me puede ayudar? No, te conocen a ti que me conoces a mí. Sí. Por ejemplo, sí, yo pensaba, ¿cómo contactan a doña? Yo no me imagino en la empresa donde yo trabajo o he trabajado llamando a doña Gloria para que les haga constelación. Depende, si traemos al directivo correcto, sí. Sí, por supuesto. Claro. No, de hecho, a doña Gloria, yo la conocí justamente haciéndole una constelación corporativa a una dueña de negocio. Esa fue la primera vez, porque yo antes de hacer constelaciones, es toda tontera de nombre, ¿cómo se le ocurre a alguien ponerle constelaciones? Ya nos dijo por qué. Y claro, fue muy impresionante porque lo que doña Gloria en ese momento hizo fue ayudarle a la chica esta, que era una directora al parecer importantísima, a soltar el hecho de que la empresa era suya. Ella hacía mi computadora, mi gafete, mi equipo, me has aplicado esa a mí en terapia. No tengo idea. Doña Gloria estaba siendo canalizada a través de Ale. Y claro, yo veía a esta señora destrozada, llorando. Es mi escritorio. Y doña Gloria es, no, el escritorio es de la empresa. El gafete es de la empresa, la compu es de la empresa, el equipo es de la empresa. Te contrató para llevarle un buen resultado, pero no es tuyo. Un cambio de mentalidad inmediato, solo eso, ¿verdad? Claro. Es que sí, es... Porque uno como que se enquista, ¿verdad? Como con el rol y la empresa se vuelve todo y la gente que trabaja ahí se vuelve todo. Claro, pero cuando resuelvo mis situaciones familiares, todo se ve de diferente manera, créanmelo. Y entonces usted llega a la empresa con un equipo, digamos, me imagino, a trabajar algún equipo. No, depende de las necesidades de la empresa. A veces es solo trabajar con la persona, con el directivo, con el gerente. Bueno, nunca ha sido así como, ok, vamos a constelar a todo este equipo, a ver. No. Se puede, claro que sí se puede. Sí. Y ahí surgen las constelaciones ciegas. Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Así si no lo había escuchado. Es, por ejemplo, hay dificultades entre los miembros del equipo. Entonces, en papelitos se ponen los nombres de los miembros del equipo, se doblan esos papelitos, se reparten entre los que están. Entonces, resulta que me toca a mí, representar a Ale, y a Pamela le toca representarme a mí o a alguien. Y entonces hablamos desde lo que sentimos. Claro. Y sale información muy interesante. Total. No lo que yo creo que sale. No, pero sí están accediendo al inconsciente colectivo de la empresa. No, o qué sé yo, de que se sienten como compañeros o como la jefa o el jefe, ¿verdad? Correcto. Sí. A mí solo en una ocasión que atendió a un jefe,
que a mí sí me dejaron estar en la planta. O sea, simplemente yo era el más extraño que casualmente estaba dando vueltas. Y Con un péndulo en la mano. Sí, yo nada más estaba ahí casual. Y veo las dinámicas y todo, y la gente me decía, ma, ¿y usted qué hace aquí? Y yo como, ma, soy un espía ruso, no me gasto. Bueno, veo las dinámicas y veo un jefe que se agarra súper mal con su colaboradora, todo. Y le digo yo, era el mismo que me contrató. Yo le dije, señor, tengo la respuesta, quiero darle la entrega de mi informe. Dice, bueno, ¿qué es? No, preferiría que tuviéramos una habitación para discutirlo. Ella nada más lo senté y yo le dije, bueno, cuénteme en qué se parece su ex mujer a su colaborador. Y me dice, ¿qué es lo que me está diciendo? Y yo, se agarran igual, se pelean igual, se odian igual. No sé si hasta la intimidad son exactamente iguales, pero usted lo que tiene es a su ex mujer como su brazo derecho. Entonces, o el brazo derecho es el problema, o usted es el problema, pero la empresa no es el problema. Y yo dije, bueno, adiós pago, no importa. Aquí yo dije lo que tenía que decir. Claro. El hombre se me quedó en shock, se puso pálido, se le cambió la temperatura y todo. Yo le digo, cuando dijera me avisa. Sí, yo le dije, creo que necesitas un trago. Yo no promuevo el alcohol, pero te caería súper bien. Y cuando necesites profundizar más es esto, pero se lo pongo así, cambio de directivo o cambio de brazo derecho. O por fin perdonar a su exmujer, que no sé si va a ser posible. ¿Y qué hizo? ¿Lo sabes? Al final, él dijo, Ale, no lo puedo perdonar, y cambio de directivo. Y aquí es donde se nos confirma lo que nos decía doña Gloria. Realmente la señora no pertenecía. Vino a ¿qué? Alterar al dueño. Nada más a ver eso no resuelto. Pero entonces ya igual sus cartas de recomendación, dejarla ir. De hecho, yo estuve en el proceso de dejarla ir, hasta le expliqué por qué había que dejarla ir. Y me dice, usted es el ángel de mi vida, usted me salvó, esto era un infierno para mí. No, y vos estabas también trayendo ese infierno a la empresa. Claro. Es que era así. Y verdad que para uno es imposible, o sea, para uno es imposible ver, digamos, pensando en ese directivo, para él era imposible ver esa dinámica. Claro. Es donde nos necesitamos unos a otros. Para que alguien llegue y realmente se lo ponga así y uno hace. Porque también yo lo pienso, si por lo que yo intuía, el matrimonio era muy conflictivo, entonces obviamente su sistema nervioso está muy acostumbrado al caos. Entonces, claro, el estarse agarrando con esta mujer, es cierto, normal, esa es la dinámica. Normal. Esta dinámica ya me la conozco. Claro. Más bien, nunca me he salido. Exacto, porque lo conocido, curiosamente, nos da seguridad, aunque provoque mucha inseguridad. Es muy interesante las dinámicas de cómo funcionamos y cómo atraemos lo no resuelto en la vida. Y otra institución que no podemos cambiar son las educativas. Sí, claro. A menos de que la escuela sea de Gloria y Gloria es la directora y Gloria está pidiendo ayuda, y entonces ahí sí. Pero uno sí puede notar que hay ciertas instituciones o escuelas que tienen completamente inconscientes colectivos, ¿verdad? Diferentes. O sea, yo creo que uno lo ve y por eso uno dice, mira, todos los que son de ese colegio son así, o todos los que, ¿verdad? O sea, claro, es que son los familias. Iguales nos atraemos. Exacto. Para trabajar lo que tenemos que trabajar. Yo siempre lo he dicho, o sea, aquí nosotros vamos por la vida escogiendo cuál es nuestro club de fans o nuestro club de deportes. De haters, no, porque es que lo vas a notar. Claro. Si venís de mamá soltera, digamos que ese es mi caso, todos mis amigos van a venir. Siempre hay uno que es el que tiene la familia funcional, pero eso es lo que uno percibe. Pero uno no sabe no es la norma. Lo que sabe uno es que están juntos, nada más. Correcto. Pero es muy normal que todas las frustradas que odian a los hombres tienen su propio grupo. Todos los que sí creen en el amor y no les importa y les proveen todo y les resuelven son otro club. Las emprendedoras que yo no necesito ningún hombre, todas las amigas millonarias a las 3 de la tarde tomando café. Súper empoderadas. Sí. Pero sí, todos estamos buscando nuestro club. Sí, nos gustan lo igual porque no nos genera incomodidad, ¿verdad? Bueno, por un lado, y por otro lado es lo que conozco y es lo que mi alma también me pide, hasta que empiezo a ver cómo crecer y cómo estar diferente, y eso me va a llevar
a países, a personas, no hablamos de, sí, tuve la bendición de convivir con el señor Hellinger, bueno, verlo trabajar, ver cómo en la Ciudad de México en el 2009, yo lo conocí en el 2003, me dice, "You speak English? ¿Tú hablas inglés?" Yes, what do you need? Es decir, de tantas personas que había visto, se recordó que yo hablaba inglés y español. Necesitaba esa traducción. Exacto. Y quería vender un libro en inglés que lo tengo yo. Entonces, pero es muy bello poder decir, uy, ya estoy lista para crecer. ¿Qué significa crecer? Para mí, dejo de culpar a los demás, busco resolver yo y pido ayuda. Pedir ayuda, qué importante. Eso es valioso. Qué importante. Pido ayuda. Sí. Doña Gloria, Wow. Sí. ya llevamos más de una hora, yo creo, y bueno, volveremos a hablar con Doña Gloria. Estoy segurísima, porque escucharla a ustedes es una bendición, es un placer, es todo, ¿verdad? Estamos todos aquí. Hemos aprendido montones. Gracias por traer este conocimiento, por todo el servicio que usted hace, por esa luz tan linda, por ser un ancla a tierra, yo creo, de todos, y por también, ¿verdad? Rápidamente, en un segundo le hace a uno ese cambio de mentalidad, ¿verdad? Increíble. Así que, bueno, de verdad, gracias De por fijo todo. volverá para Stellium. Así que bueno, gracias por acompañarnos como siempre y nos vemos muy pronto en el siguiente episodio, cada 15 días, recuerden.